Tardes, profesor. Me presento. Mi nombre es Ian José Chamorro Sarmiento y hoy día voy a exponer o voy a hablar sobre un tema muy importante que es periodismo, gobernabilidad y libertad de expresión. Primeramente vamos a hablar sobre el periodismo y la libertad de expresión. Pero vamos a acotar algo importante. ¿Qué es el periodismo o qué rol cumple? El periodismo cumple un papel muy importantísimo en esta sociedad, en las cuales se destaca mucho su rol que cumplen como comunicadores, eso hay que dejarlo bien en claro, y que es proveedor de hacer llegar la opinión o información a la gente o al espectador. También es importante su papel dentro de la democracia, esto va a ser muy importante para lo que vamos a ver a continuación. Bueno, hablando ya acerca de un poco sobre la labor del periodismo, vamos a hablar sobre qué es ser un buen periodista o hacer un buen periodismo, ¿no? El buen periodismo se trata de muchas cosas, desde siempre tener una buena información sobre las distintas noticias que ocurren de repente en el plano local o plano internacional, o también es tener una buena ética, comportamiento. Eso va a ser muy importantísimo a la hora de hacer el papel de periodismo, debido a que hoy en día se ve a muchos periodistas que tienen un comportamiento hacia la gente o de repente hacia otros periodistas que no tienen la misma opinión, un poquito mal. Esto éticamente y en los códigos éticos está mal hacerlo, ¿no? También voy a contrastar un poco lo que dijo un periodista polaco sobre que el principal problema de nuestra profesión es el bien ético. Eso hay que recalcarlo. Y él recomendaba una cosa, que antes de transmitir o informar alguna noticia de interés público, se debe ejercitar 5 sentidos: el estar, el ver, el oír, el compartir y el de pensar. Bueno, como ya lo dije, la ética va a ayudar mucho para que se haga un buen periodismo, ¿no? Y eso hay que tenerlo bien en claro, porque para que no se cometan errores que puedan perjudicar la profesión de uno que tanto ama. Seguimos y vamos a ver uno de los problemas que tienen los periodistas en la actualidad: la mala información. Esto es un problema que, a pesar que tenemos la era digital, esto ha conllevado a que haga mucha más mala información. Este es un problema que desde antes ya existía, pero ahora se ve mucho más seguido porque hay muchos medios que comunican o dan una mala información. Y esto al final lo perjudica a la gente que ve todas nuestras noticias y que quiere enterarse de cualquier circunstancia que pase, ya sea acá a nivel nacional o sea a nivel internacional, ¿no? Muchos problemas también, otros problemas que también compartimos los periodistas es la posverdad y el fake news. ¿Qué hay que hablar de la posverdad? La posverdad, como sabemos, es una mentira con sentimiento. O sea, que es una mentira en cual de repente es una verdad, pero se juega con los sentimientos de la gente para que esta mentira se convierta en una verdad, ¿no? Y ya sabemos que es la fake news o mala información, que es de una noticia de repente que causa impresión, mentirla y luego para que la gente tenga más visualizaciones. Estos son uno de los problemas que hoy en día en la actualidad los periodistas tienen que ver y estar atentos, porque pueden caer en estas dos malas herramientas de transmitir, y éticamente para la carrera de periodista no es bueno, ¿no? Seguimos y ahora vamos a ver lo que es la libertad de expresión. ¿Qué nos quiere decir la libertad de expresión? La libertad de expresión es un principio que tiene el ser humano de libertad. Este principio de libertad es un derecho también, ojo, reconocido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos a la libertad de expresión. En el periodismo está muy ligado a esta libertad de expresión. Bueno, en el nombre del periodismo no se llama libertad de expresión, sino libertad de prensa. Pero tienen muchas cositas igual. De repente hay algunas en las que no contrastan mucho,
pero aún así están muy ligados, ¿no? El periodismo y la libertad de prensa tienen, como digo, muchas cosas en común: la libertad de pensamiento y de comunicación, que es lo más importante en esto, ¿no? Y en estos últimos tiempos, esta libertad que han tenido se ha visto un poco vulnerada. Este tema de vulneración ha sido más por lo que se podría decir las autoridades o políticos que siempre están ahí y intentando quitar de repente libertades a la prensa e incluso a las personas, ¿no? Con el fin de que no se comunique o con el fin de que nadie esté en su contra. Esto va a ser muy importante en el rol de la democracia. El periodismo cumple un papel muy importante en el equilibrio de poderes, por si acaso. O sea, el periodismo no es cualquier cosa, ya que los medios de comunicaciones, al transmitir a tanta gente, llegan ese pensamiento que ellos tienen hacia el público, ¿no? Ahora vamos a ver un tema que es la gobernabilidad y el periodismo. Acá ya vamos a hablar un poquito más sobre los temas políticos, ya que los medios de comunicación y los temas políticos es un tema de importancia, ya que la gobernabilidad y estabilidad de un país es lo que es principalmente. Estos dos entes tienen que estar unidos por la gobernabilidad de un país, ¿no? En algunos estudios que se podría decir investigados, se explican los efectos de medios de la comunicación en la sociedad, que es el de una agenda pública, agenda sexting, y la construcción de marcos de interpretación sobre la política, que es el framing, ¿no? Sobre la agenda sexting, que se podría decir, nos dice que los medios y la prensa nos ayudan a la elección de interés. O sea, que la prensa nos ayuda para que el público pueda tener una mayor interés acerca de un tema o de temas políticos exactamente, ¿no? Lo negativo es que los medios no todavía hacen llegar ese pensamiento. ¿Por qué? Porque aún el espectador cree que la prensa es un actor político, que de repente en muchas veces están en desacuerdo de eso, ¿no? Mientras el framing comprende que el espectador sobre la coyuntura política, le ayuda a comprender más sobre la situación política de la nación o de la región. Con esta explicación la gente se puede apoyar más y de repente ver qué es lo que pasa en la coyuntura política y meterse un poco más en esa visión política que de repente nos falta, ¿no? Ahora vamos a ver los poderes fácticos. ¿Qué son los poderes fácticos? Los poderes fácticos se podría denominar que está conformado por las élites peruanas, por las élites que hay en un país, ya sea los dueños de medios de comunicaciones, empresarios, algunos organismos de repente internacionales, los gremios y sindicatos y las iglesias. Bueno, siendo los medios de comunicación los más importantes y siendo instrumento masivo, llegando a tener un estatus a la misma altura que los políticos, ¿no? Y llegando a ser protagonista principal de la gobernabilidad de un país. Periodismo y democracia. Todo medio de comunicación hoy en día, debido que es necesario o es importante hoy en día que estos dos entes, que sea el poder político y los medios de comunicación, tienen que estar unidos. ¿Para qué? Para prosperar una democracia. Si de repente uno se crece más que el otro, la democracia está abajo y la gobernabilidad de un país también, siendo las principales fuentes los medios de comunicación de los ciudadanos. O sea, siendo la prensa también importante en incentivar temas políticos, llegando a ser en ese sentido, ¿no? El papel del periodismo en las democracias es importante debido a la vigilancia de todas las clases de autoridades políticas con el fin de denunciar el abuso de poder, de los problemas de corrupción, ¿no? En democracia, el Estado en general no debería perseguir, o sea, en una democracia no se debería perseguir a los periodistas. ¿Esto por qué? Porque en un país libre o un país democrático tiene que haber libertades, ya sea para los ciudadanos y mucho más para la prensa, quien comunica de repente todo lo que puede pasar, hasta todo lo que puede pasar con un político, ojo, y puede abrirle los ojos. Es por eso que en el plano peruano
muchos periodistas que de repente estaban en medios tradicionales que defendían un poco a estos políticos, muchos se alejaron y comenzaron investigaciones en otros canales. Esto hizo que estas investigaciones abrieran investigaciones en el contexto ya peruano de los últimos 4 expresidentes del Perú, que fueran encarcelados por investigaciones que fue realizadas por la prensa, incluido que hoy en día también hay investigaciones del actual presidente del Perú. Un ojito con eso, ¿no? Bueno, ahora vamos a pasar a casos donde se vulneró la libertad de expresión, la gobernabilidad y el periodismo. En el Perú, el caso que todos muchos lo conocen es el del gobierno de Alberto Fujimori, que a pesar de que comenzó bien, tras el autogolpe del 92, hubo que ya un descrebramiento, hubo una ruptura entre un gobierno normal y un gobierno autoritario, porque comenzó bien, pero de ahí tuvo sus carencias, ¿no? En este gobierno se vulneró mucho la libertad de expresión, en el sentido que los periodistas o la libertad de prensa no podían hacer denuncias contra el gobierno debido a que el mismo gobierno los iba a perseguir, o si no, de repente los capturaban, como al periodista Gorriti, que fue torturado por hacer una investigación a Vladimiro Montesinos, ¿no? También se podría decir que en el contexto de libertad de expresión, este gobierno de Alberto Fujimori la infringió, y la principal fue que las elecciones del 2000 fueron amañadas, en donde se da este contexto de amañamiento y donde la gente quiso votar o quiso dar otro voto para otro candidato, pero él lo impidió, haciendo que este sentir de la gente no se viera reflejado en los votos, ¿no? Al final de todos los problemas que hubo, todas las censuras y la ingobernabilidad debido a de repente temas de actos de corrupción, o como lo digo en las elecciones, amañamiento, hicieron que este gobierno se desquebrajara ya en su tercer año, casi ya al inicio de su tercer periodo, ¿no? Y también tenemos un caso internacional, o bueno, casos internacionales, que son las dictaduras que hay en el mundo. Venezuela, Cuba, que son las que están en la región, en las cuales no hay libertad de expresión, no hay libertad de prensa y no hay ingobernabilidad. En el caso de Venezuela sabemos que estas tres no hay, solo hay un autoridad que es, como ya sabemos, Maduro. Y en Cuba también, a pesar que hay de repente un mini congreso, pero es un congreso de autoritarios, no es que solo están ahí para elegir al próximo presidente y demás. O sea, aún así es bien una dictadura, y las dictaduras son muy, pero muy malas para la gobernabilidad, para el periodismo y sobre todo para la libertad de expresión. Y no tenemos que olvidar al país en donde todas estas tres cosas que dije no hay, que es Corea del Norte, en donde no hay periodismo serio, en donde todo es en torno al tema político y a endiosar al líder supremo, y en libertad de expresión menos. Si dices algo en contra del presidente o del líder supremo en este caso, te pueden llevar preso a ti y a tu familia. Y sobre la gobernabilidad, no hay gobernabilidad porque solo gobierna él y se dice lo que él quiere. Y esto es las consecuencias de estos regímenes autoritarios es que al final los que sufren son la población, los que sufren son los ciudadanos. No son ellos. Ellos se enriquecen mientras que unos son los que sufren, ¿no? Y que no hay una gobernabilidad y una estabilidad en el país o nación que está. En conclusión, ¿qué podemos decir? Se puede decir que mantener la libertad de expresión y de prensa es muy importante para la gobernabilidad de un país. Y también que los poderes del Estado o el Estado mismo no peleen entre sí, para que tenga un país que tenga una buena gobernabilidad y democracia. Tampoco el Estado tiene que atentar o llegar a atentar en ningún momento contra el periodismo. ¿Por qué? Porque también no sería democrático, ¿no? Y también el periodismo debería decir la verdad para que no haya ningún malentendido junto al gobierno, ¿no? Esa sería la conclusión. Eso es todo por hoy. Espero que les guste. Muchas gracias.